buenas a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Hoy hablamos del Camino de Santiago, pero hablamos del Camino de Santiago de refilón, porque sí, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Santiago, pero hay gente que se empeña en hacer esos caminos más largos que nunca. Hay gente que se estira en alargar, ¿no? Y a veces sentimos eso de que, bueno, ¿cuál es el camino más largo? ¿Quién es la persona más larga que ha llegado, ¿no? La persona que ha recorrido la mayor distancia para llegar a Santiago. A mí me han llegado las noticias, bueno, datos de que la persona que ha hecho el Camino de Santiago más largo desde Rusia y tal, pero hoy tenemos con nosotros a un italiano que pasó por el Camino de Santiago, pero está en un camino todavía mucho más largo. Hoy tenemos con nosotros a Nico. Muy buenas tardes, Nico, muy buenos días para ti. ¿Qué tal estamos? Chao, chao José, chao a todos los chicos que nos escuchan. Acá estamos muy bien. Me encuentro en Chile, en el sur de Chile, en el pueblo de Cochrane. Y aquí vamos siguiendo por este camino que parece nunca se acaba. Pero bueno, siempre empiezo la entrevista con todo el mundo. No vamos a dar el minuto peregrino contigo porque nos podemos pegar 5 horas haciéndote preguntas, pero siempre les pregunto cuándo de repente llega a su vida el Camino de Santiago, ¿no? Y en tu caso, para los que no conozcáis a Nico, hemos hablado con él, hemos compartido su historia. Tú hace 2 años decidiste dar una vuelta a tu vida y decidiste caminar y cruzar el mundo caminando. Así es, decidí dar la vuelta del mundo a pie. Es una idea que ya tenía hace unos 4 años. Y cuando surgió y entendí lo que quería hacer, bueno, junté plata, junté informaciones, estudié a lo largo de un par de años. Y así como tú dijiste, decidí de salir hace 2 años. Y desde entonces estoy caminando. El primer tramo ¿Y fue en Europa. por qué? Luego nos cuentas esto, pero la pregunta de todo el mundo, ¿no? Cuando hablamos del Camino de Santiago, la gente tiene pues el libro, ¿no? O ha visto la película de Way, Claro. o vives, pues como tú y yo vivo en Italia, o sea, tú vives en Italia y en España, conocemos algo, pero en tu caso, ¿dónde nace esta idea de cruzar el mundo caminando? Porque no hay tanta gente que lo haya hecho. No es cierto, de cierto hay más personas que fueron a la luna de los que caminaron alrededor del mundo. Esa Qué es pasada. la Y probablemente estadística. en el futuro, ahora que hay viajes a la Luna, lo seguirá viendo muchos más. Ya lo de ser a la Luna va a ser un club bastante grande, pero lo de dar la vuelta al mundo son Exclusivísimo. palabras mayores. ¿Y Así es. cómo llega la historia a tu cabeza? O sea, cuando de repente dices tú, mira, esto es algo que me puedo plantear alguna vez en mi vida. Bueno, de hecho, hay varios motivos por los cuales decidí de dar la vuelta del mundo a pie, pero uno de los más importantes y de hecho lo que me gusta más contar es el siguiente. Eh, Ahí estaba como en la universidad pensando qué quería hacer de mi vida y de Ujú. repente dije, si mi vida fuera una obra de arte, iría a verla y me dije, bueno, yo voy a ver una obra de arte si me cuenta historias y si es hermosa. Y me dije, mi vida Ujú. cuenta alguna historia. Y bueno, tenía 24 años en ese entonces, así que dije, sí, algunas historias, pero no como tanto para ir a verla, ¿no? Ujú. Y hermosa, o sea, voy a ver una obra de arte si es hermosa. Y mi vida es hermosa. Y bueno, no tenía una respuesta por esta pregunta. Así que dije, ya, entonces mientras que doy la vuelta del mundo buscando historias, trato de entender qué significa tener una vida hermosa. Y ahí a ver si puedo hacer de mi vida una vida hermosa. Qué pasada, ¿no? Cuánta gente se plantea, ¿no? Y lo que es, qué poco, igual ahora más, ¿no? Hace 2 años que te conocí, que empezamos a hablar de esto, quizás nos planteábamos menos, ¿no? El qué es de nuestra vida, pero ahora con esa frugalidad que hemos visto que la vida puede terminar, ¿no? Y comenzar en cualquier momento, quizás no nos planteamos más gente, yo creo que más gente está saliendo, ¿no? Como hablamos al principio, a caminar, a recorrer, ¿no? A aprovechar la vida y si yo Sí. me voy, ¿no? ¿Qué hablará la gente de mí? ¿Qué contará la gente de mí el día que yo deje de estar aquí, ¿no? ¿Y qué habré hecho yo, ¿no? Para dejar esto. Y Una claro, huella. eso es. Otra vez volvemos con mi cámara que está haciendo locuras estos días. Pero bueno, cuéntanos, cuando empiezas tú con la historia, a prepararla, ¿cómo te Ujú, empiezas a planificar? Claro, empiezas tú. Dices, ¿cuánto dinero, cómo planifica uno? Claro, yo me voy de viaje y me toma una semana planificarlo. ¿Cómo ujú. planifica uno una vuelta al mundo? Entonces, ahí yo creo que depende mucho de las personas, porque conozco un chico que trató de dar la vuelta al mundo, lastimosamente no lo logró por condiciones físicas, pero él era en plan, salgo y ahí voy a ver lo que pasa. Yo soy uno que más le gusta organizar, entonces, ¿qué tal fue? Primero escogí las cosas que quería ver. Entonces dije, bueno, esto, por ejemplo, en América Latina seguramente quiero pasar porque quiero ver
a Perú, quiero conocer a Chile Ujú. porque todos hablan del desierto de Atacama. En ese entonces yo Sí, tenía la idea que quería ver el desierto de Atacama. Entonces, sí o sí. Luego, a las cosas que quería ver, le junté la posibilidad de caminar por ahí, entonces tema de seguridad, en tema de idioma, y ahí, por ejemplo, Brasil se fue porque no hablo portugués, entonces me dije, ya, voy por la costa pacífica de hay América que Latina, complicarlo. Ujú. así que hablan todos españoles y piola. Y entonces fui juntando todas las informaciones, ¿no? El idioma, seguridad, lo que quería ver. Y así de poco a poco empecé a crear una ruta que juntara todo esto que yo quería. Por supuesto, algunas veces, no sé, yo digo, quiero pasar por aquí, pero luego me pongo a buscar informaciones y veo que la situación política no me lo permite. Un Ya. ejemplo puede ser Myanmar. En Myanmar hubo un golpe de Estado hace un año y medio, no hace mucho, Ujú. y entonces ahí tenía planeado pasar, pero como se dio esta situación, decidí que mejor no arriesgar. Ujú. Una situación aún más actual, Irán. Irán Ya. está en mi plan de viaje y ahora claro que sería un poco arriesgado pasar por Teherán sobre todo y por las principales ciudades. Yo espero que en 2 años, que es el tiempo que planteo de pasar por ahí, De la llegar cosa hasta allá. sea resuelto, sobre todo por las personas, porque 2 años de guerra civil no lo deseo, o sea, es una cosa Justo que lo súper. comentas, ayer leía, ¿no? También gente que está caminando por Europa, ¿no? Quizás no sin dar la vuelta al mundo, pero que van por allá. Y había un chico que desde que entró a Irán, que su familia no sabía nada, un chico español que estaba caminando por allá y lo que dices, ¿no? A veces la situación también hay que saber y tener cabeza, ¿no? Y tomar decisiones, a veces Claro, no las podemos evitar, ¿no? Pero en tu caso, cuando planeas un viaje tan largo, claro. ¿Y cómo hay que empiezas? ¿Esto priorizar. qué te montas? ¿Un libro? ¿Un Excel? ¿Te montas un cuaderno? ¿Te Un montas un Excel. GPS? Un Muy bien, Excel. un Excel. Me monto uno y varios Excel. Hay un Excel como de todo el camino por las ciudades principales y luego hay caleta, hay otros más como de uno de las visas. Entonces tengo uno de todas las embajadas y los consulados italianos en cada país que quiero ir con los contactos, etcétera. Ajá. Hay uno por los gastos, como tú justamente mencionabas, no hay que tener en cuenta también del aspecto económico. Entonces, yo por ejemplo digo Chile pienso de gastar unos 10 euros cada día. Ujú. Australia un poco más caro, 12. Ahí voy suponiendo cuántos días voy a demorarme en relación a la distancia y a los kilómetros que sé puedo caminar diariamente. Y ahí le saco el total. Así por todos los países y sacándole la cuenta. Y ahí veo, mucho, poco, cuánto puedo ahorrar, cuánto puedo gastar más, el avión, el seguro, y así se va sumando todo. Pero Excel es muy bueno, encuentro, porque te permite de ser flexible, que es la cosa más importante de un viaje, ¿no? Porque de repente te cansas, te enamoras, y tienes que atrasarte un poco. Y claro, tú esto, claro, hacerlo todo esto desde tu casa, desde el ordenador, sin saber lo que te va a pasar, claro. O sea, digo yo, tú planificas un viaje, son 15 días, más o menos sabes lo que va a pasar, pero claro, ¿planificaste todo el viaje entero, la vuelta al mundo entera, o dijiste, bueno, voy a ir planificando esto, lo más o menos lo pongo, lo mapeo, y Mm, luego ya le iré dando forma según vaya andando? O dijiste, no, no, voy con todo planificado y luego ya lo iré mm. modificando. Yo decidí de por lo menos tener la ruta general de todo, así que Ujú. sé por lo menos los estados donde quiero pasar porque se dan las posibilidades. Sí. Pero pasó y está pasando que las cosas cambian. Un Ujú. ejemplo práctico es que ahora me encuentro en Patagonia, o sea, en la parte sur de Chile. Eso yo no lo había planteado. ¿Qué pasó? Cuando llegué a Santiago de Chile, la idea era de tomar un avión y ir a Australia para seguir el camino. Ujú. Con el COVID, la Australia estaba cerrada, postulé por la visa, pero llegó 2 meses después de lo que pensaba, entonces Wow. tuve que quedarme en América Latina. Y en el Ya. mientras, como tenía que esperar casi un año para ir a Australia por el tema de temporada, dije, bueno, entonces voy a conocer Patagonia. Y así, claro que al plan total de viaje se sumó casi un año, y eso no era planificado. ¿Qué pasa? O sea, que se ha alargado. Y claro, luego ya empiezas ya, vale, tienes tu plan de viaje, pero dices, bueno, y al Camino de Santiago la gente dice, vale, yo me voy con la mochila, pero ¿cómo te vas un año, tu vida de viaje? O sea, ¿cómo planteas la vida alrededor del mundo? Porque claro, ¿qué ropa te llevas?
para todo el año, para todas las estaciones, para todos los tipos de Claro. sitios. O sea, luego los que vean, los que te han seguido, ya sabemos tu ropa cómo acaba. Sí, no, se gasta súper rápido. Bueno, entonces el secreto aquí es de llevar un cochecito para bebé, lo que estoy usando yo. Es un cochecito para gemelos, así que más ancho, y ahí llevo todo lo que necesito. Imagina unos 20 kilos más o menos de todo lo que puedo necesitar, desde la cocina hasta los calcetines, más comida y agua. Y la posibilidad de caminar con un cochecito me da también dos ventajas. La primera es que no voy cargando nada en las Ya, espaldas, luego tu cuerpo. rodillas, tobillos, etcétera, que es muy importante. Y la segunda es que puedo cruzar tramos muy largos sin pueblos. Ejemplo, el desierto de Atacama, donde tenía que caminar hasta 200 kilómetros sin ningún tipo de rifornimento de agua, de comida, de nada. Ujú. Así que ahí tenía que llevar todo lo que necesitaba. Y Esta esto idea, es, de dónde la sacaste? Bueno, me acuerdo en su día, en la primera temporada del podcast, sí que entrevistamos a otro que dio la vuelta al mundo al y toma. también utilizaba a Tom y utilizaba la misma técnica, ¿no? El carrito este de coche que parece que es lo que se ha puesto de moda, ¿no? Sí. O sea, personalmente la idea la tuve desde Nacho Dina, que también fue Ajá. otro chico que dio la vuelta del mundo caminando, el único español se supone, pero Ujú. el primero que dio la vuelta del mundo de lo que se sabe fue David Kunst, una estadounidense que le dio entre 71 y 74, me parece, Au. y él, que fue el primero, justamente tuvo un cochecito parecido. No era como tan tecnológico, etcétera, Claro, pero era más o menos un carrito, un carrito. Y sí. desde ahí la idea se fue evolucionando. Pero digo, veo que más o menos todos lo hicieron de la misma forma. Por supuesto, porque tienes que cruzar desiertos, así que no te da con una mochila. Además sabemos que tu carrito tiene nombre. Claro, se llama Ezio. ¿Y qué Así, tal va? Porque claro, ha sufrido, para el que no lo sepa, que vea tus posts y vea que vas añadiéndole imágenes al pobre, que el pobre ha hecho de tendero de ropa, ha hecho para dormir, lleva siempre ahí de todo. El pobre ha sufrido creo que más que tú. sí, probablemente sí, pero nunca se queja. Siempre está Nunca se queja. tranquilo. No, no, es muy bueno, la verdad. No, sí, por supuesto, como yo voy cambiando zapatos, él va cambiando cámaras de aires de las ruedas. Se le pincharon unas 8 hasta ahora. Ah, pues tampoco muchas, ¿eh? Sí, no, no, Sorprendente. es bien piola, es bien piola. Pero ahí les va y sigue muy bien como muy fuerte, como agarrado bien en sí mismo. De vez Va a en ser cuando muy le robusto. sale, sí, de vez en cuando le sale un tornillo, pero la verdad, fue la decisión más buena que se podía tomar. Incluso tengo alguien con quien hablar de repente si así quiero hacer un poco el loquito en la O sea, carretera. se ha convertido esto en la pelota, en el balón de Tom Hanks que le hablas y le cuentas tus penas en los días de desierto. Exactamente, exactamente. Me penas de Qué bueno. amor, penas de viaje, cualquier cosa. Y cuéntanos, claro, la gente dice, claro, llevas 20, ¿qué llevas en Enzo? Porque claro, ¿cómo te planteas los sitios? Claro, tampoco encontrar información de muchos sitios, me imagino que no será fácil, tampoco sabes si va a haber supermercados, si va a haber comida. Muchas veces las probabilidades de aventura son mucho más grandes que en Europa, sobre todo cuando vas en Sudamérica o en sitios un poco más que no hay tanta información. ¿Cómo te Claro. planteas tú, qué es lo mínimo que llevas en Enzo? ¿Cómo planteas tus días? Allora, imagina que llevo todo lo necesario primero para dormir, entonces carpa, saco de dormir, colchón, eso sí o sí Sí. es la base para empezar. Luego, por supuesto, cocina y una olla. La cocina es doble, o sea, es una de gas, porque es muy Ujú. fácil usarla, pero también tengo una cocina a gasolina, que es algo que en Ah, Europa vale. no se usa mucho. ¿Por No, qué? Porque aquí supuestamente las bombas de gas en Europa, en Chile se encuentran, pero en otros países es más difícil, mientras que la ya, gasolina en ya, en cualquier lado cualquier la vas a lado. encontrar. Ya. Luego, por supuesto, como tú decías antes, tengo algo de ropa por cualquier temporada, invierno, verano, contra la lluvia, un poco de todo, uno, dos de cada cosa, así que no ocupa demasiado espacio. Por supuesto, todos los repuestos para Ezio,
y para yo, así que una pequeña farmacia Ujú. y algo de tecnología, cargadores solares por el móvil, adaptadores, cables, lo que se quiere, un libro, siempre me gusta leer, entonces un libro, algo para escribir también, y luego agua y comida. De comida imagina más que todo llevo algo que se pueda cocinar rápido y que dé Claro. para mucha energía, O sobre sea, todo, por ejemplo, como buen carbohidratos, italiano, quinoa. pasta, arroz. No, de hecho, quinoa, No, he empezado, he aprendido a porque comer antes quinoa. llevabas un saco de arroz gigante, ¿no? Claro, el tema es que la quinoa lleva Proteína. una calidad de carbohidratos mejores y más proteínas que el arroz y la pasta. Así que Qué la quinoa es fuerte. mejor. Nunca me Incluso, esperaba que Pierre Rodas se iba a volver trendy y iba a comer quinoa. Un quinoa. italiano por el mundo comiendo quinoa. Pero es mejor por el cuerpo, así Y que aparte es muy buena, o sea, pero aquí se ha sí, convertido, ¿no? sí, En Europa ahora mismo está como la comida healthy, ¿no? Que tomas ahí los healthies, pero es cierto que para el que no sepa, pues tiene mucha carga de proteína, entonces no es solo hidrato sí, de carbono, sino encima es proteína, ¿no? E es imagino más que allá también será completa. mucho más barata, ¿no? Que aquí. O sea, no sé, sabe que nunca la comí en Italia, así que no tengo idea de ¿No, eh? cuánto salga en Jo, Italia. pues aquí la quinoa va mucho más cara que la pasta y que el arroz, sí. Sí, acá también, acá también. Acá la Vale. quinoa me parece que está en unos 7 € el kilo más o menos. Así que es cara, es Jolín, cara. pues es cara, sí, sí. Aquí, por ejemplo, vamos a ver ahora mismo, así, mire, por mirarlo rápido, pues por ejemplo, Pero te digo, aquí por una ejemplo, barata sí, a 8 euros el kilo, sí, mira, más o menos lo mismo. Pero te parecido. cuento también que un kilo de quinoa yo puedo comer unas 7, 8 veces. Un kilo de Ya. pasta me sobra por 3 veces, máximo Y 4. si tienes hambre, ya. Y si Sí, tienes estás hambre, sí, pagando. unas dos. Y también te cuento otra cosa, José, que no sé si se sabe mucho, pero la quinoa, en comparación a la pasta o el arroz, necesita mucha menos agua para Ya, ser cultivada. Así que también es más más sustentable. sostenible, ¿no? Sí, po, Y cuando para fui cocinarla también, claro, que además para cocinar la quinoa no hace falta tanta agua como con la pasta, que también, cuando vas y como tú, que es absorbe, sin contar el agua. sí, y absorbe todo el agua la quinoa, así que de hecho Ujú, no vas a tirar nada de agua. En las alturas, por ejemplo, de Perú, de Bolivia y de Chile, en el medio de los Andes, donde no llueve, porque estás ujú, ahí cerca del desierto de Atacama, claro, cultivan quinoa y no le echan agua, solamente hace falta la humedad del el aire. ambiente, qué Así que pasada. la quinoa creo que sea un óptimo alimento por los dos, el cuerpo y el medio Ujú. ambiente. Jolín, pues oye, ahí mandamos el mensaje. Y Ahí. cuéntanos, claro, tú empiezas el camino en Europa. ¿Cómo fue tu camino así rápidamente en Europa? Para el que no nos haya escuchado y no conozca tu historia, cuéntanos un poquito cómo Ujú. empieza todo en Europa. Entonces, en Europa salí de mi pueblo en Italia el 9 de agosto de 2020. Entonces, todavía habíamos acabado la primera ola de COVID La primera. y no se sabía, ¿no? Que había alguien que Ujú. decía, no, pero ya se acabó. Y alguien dice, no, va a volver, ¿no? No se sabía. Entonces yo, bueno, decidí de partir. En un par de semanas crucé Italia del Norte. Llegué a Francia y recorrí toda Francia meridional, entonces la costa azul, llegué por Montpellier, Tolosa, Ujú. caminé un camino muy lindo que aconsejo a todos, que es el camino que va a lo largo del Canal du Midi, que es un canal fluvial que corta la parte meridional de Francia, juntando al mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Es Vale. muy, muy, muy bonito, no es muy conocido, se puede recorrer en bicicleta, a pie. El total de largo son 500 kilómetros, así que es Sí. también una A buena distancia. pie no llega al mes, pero en bici en 10 días lo puedes hacer hasta el menos lo puedes hacer Total, tranquilamente. total. Y pasa por sitios muy bonitos, así que aconsejo. Bueno, yo lo recorrí como una mitad, llegué a Ujú. Tolosa, en Tolosa me fui a Lourdes, crucé los Pirineos por el paso de Somport y, Ya camino de Santiago, camino y llegué francés, ramal a aragonés. España, exacto. Entonces ahí está el camino de Aragonés. Me acuerdo que pasé por Claro, Jaca, que tiene como un castillo muy sí, la bonito ciudadela para... como Pamplona, pero la de Pamplona es más bonita. Pero como no pasaste por Pamplona, pues no lo sabes. Ay, no pasé por Pamplona la primera vez que recorrí el Camino de Santiago, haciendo toda la vía tradicional. Pero eso no, pasé el día de San Fermín, así que imagina Corriendo ya. cómo estaba la Y ciudad. claro, por ejemplo, o sea, cuando vas en el Camino Santiago y te encuentras gente, di que en el Camino Aragonés tampoco habría mucha gente.
Pero claro, ¿qué dice la gente al ver un tío? No, no, que me voy a recorrer el mundo. Bueno, ahí el tema era que, imagina, yo llegué el 3 de octubre en Vale, España, joder, entonces estaba todavía como, ahí sí, había empezado la segunda ola, así que la pues no gente había más, nadie, ¿no? no, no había nadie, muchos albergues estaban cerrados, muchos tenían restricciones, así que la gente estaba Ya, más preocupada por el por COVID eso que por este que por el loco tío loco que... que camina con un cochecito, sí, po. Pero bueno, o sea, ahí seguí, me junté el Camino de Santiago, digamos, tradicional, la vía francés, y ahí empecé a ver los primeros pelerinos con mi grande alivio, porque por lo menos dije, ahora voy a tener un poco de compañía. Entonces hice amistad, como siempre pasa en el camino, caminé junto a unos chiquillos y caminamos desde Puente la Reina hasta León, Ujú. juntos. En León, donde yo hice el Erasmus hace varios años y donde me enamoré de España por primera vez. Ahí ellos siguieron, yo me fui por abajo Joder. tratando de seguir más o menos el recorrido de la Vía de la Plata, no Ujú. siempre alcanzándolo porque la Vía de la Plata, tal vez porque yo la recorrí en sentido contrario, no tiene una señalización tan buena como la del Camino de Santiago. Así que Pero de de todo, ¿eh? repente, El Camino de- Santiago al revés es mucho más complicado. eso, Es esas así que cosas que es complicado. Cuando haces un camino al revés cambia la cosa. sí, es cierto. Claro, porque tu objetivo, ¿hasta dónde era de España? ¿Hasta dónde tenías que llegar? Mi objetivo era de llegar a un puerto para tomar un ferry y dirigirme hacia las Islas Canarias. Entonces No llegué al sabías puerto qué de, puerto, o tenías claro qué puerto. más o menos, me habían dicho, bueno, mirando, y me habían dicho que los puertos de, que era Cádiz, tenía como Ajá. posibilidad, y Palos de la Frontera, que está cerca de Huelva, me parece. Sí. Ujú. Entonces, estos dos. Y al final decidí por Palos porque estaba más cercano, y como estaban cerrando todo, dije, quiero llegar Cuanto antes de que me antes. cierren. Y Ya. no por suerte, pero porque decidí de caminar mucho, llegué justo a tiempo, tomé el ferry, me fui a las Canarias y creo una semana después que llegué a Isla Canaria, a Las Se Palmas, cerró España. cerraron España Me acuerdo continental. perfectamente. Así que como Qué pasada. por una semana ni siquiera. Ahí me detuve en Las Palmas porque quería pasar América en barco, no en avión, porque era como más, era una aventura más y porque se refleja mejor la idea que tengo yo de viaje, que es un viaje lento que cuenta historias. Entonces en avión supuestamente no es que tiene grandes historias, mientras que en Ya. barco es Y otra claro, onda totalmente. ¿cómo se pone uno a buscar un barco en un país que no es el tuyo, en plena pandemia, un loco con un carrito? ¿Cómo empiezas a buscar un barco? ¿Por dónde Alando empiezas? O sea, dedo, esto, alando dedo en el puerto. Esta es la técnica, ¿en exactamente. serio? Sí, o sea, te vas ahí. El tema es que hay rutas también establecidas para cruzar el Atlántico Sí. y temporadas. Entonces, la ruta y Ujú. la temporada es de las Islas Canarias entre noviembre y enero, más o menos. Entonces, yo me puse ahí como alando dedo. Y claro que los capitanes, como saben que la gente va ahí por ese motivo, tal vez Vale. dicen, mira, cargamos a este chico, no se necesita un cocinero, alguien que haga la guardia nocturna, Sí. y por O ahí sea, que va. es algo normal. O sea, que hay al menos Sí, uno, sí. dos o tres, cuatro locos que estén por ahí buscando No, no, más, más, no ¿eh? digo cientos, pero en toda la temporada hay varios que En zarpan. serio, qué pasada. Este año era el más difícil porque por supuesto había pandemia, Ya. entonces no había tanta confianza, pero ahí, ahora no me acuerdo las estadísticas, pero imagina que pre-pandemia habían 2000 barcos que cruzaban, así que Claro. no Sí, es los que todos necesitan tampoco mano de obra o gente o alguien que pague algo, ¿no? Alguien que ayude, siempre. claro, claro. Y ahí pues te cargan, si le caes bien, si le caes bien. Así que yo encontré Y, este barco como un catamarán con ajá. otro chico que estaba haciendo lo mismo como yo, hablando de Edo, y el capitán y dueño del barco, un señor australiano. Y ahí O sea, cruzamos el era el señor Atlántico. australiano solo y los dos tíos que Sí, no se conocían, los tres desconocidos, ahí, a pasar así, cuántos meses en el mar. pasamos 33 días en puro océano, sin ningún contacto Sin con el nada. mundo, sin islas, sin conexión, sin nada, nada de nada.
y fue bien, acá en Chile se dice cuático, que es como Práctico. cuático, es como duro, también feo en algunas partes, Jodido, ¿no? Que diríamos en España. jodido, eso, así es. Porque claro, ¿no? Y Imagina, las condiciones son todas menos que las que puedes controlar. Estás ya. totalmente sujeto a los vientos, a las corrientes, algo que no puedes controlar de ninguna forma. Claro, y luego lo que dices, estimabas con dos personas que no conoces, que tampoco sabes cómo reaccionan, que tampoco sabes qué tienen en su vida, que tampoco sabes nada, ¿no? ¿Y cómo os preparáis para eso? Llegáis al barco, el tío os dice, vale, vosotros dos, os elijo, nos vamos. Así más o menos fue, o sea, nosotros le preguntamos y el tío dijo, ya, tuvimos una pequeña charla como, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te esperas de este viaje? ¿Tienes algún tipo de experiencia? ¿Dónde quieres llegar? ¿No? Porque la idea es de llegar a Caribe, pero luego de Caribe, ¿dónde vas? Entonces yo le dije, mira, yo quería llegar a Panamá porque de Panamá luego sigo caminando, etcétera. El chico no, el chico polaco quería pararse en una de las islas del Caribe, así que planteaba de bajar antes. Y luego, bueno, todo arreglado, entonces se va a hacer la compra. Porque imaginas Claro, que tienes que comprar comida por 3 personas por un mes. Entonces hay que darle caleta, muchísimo. Y ahí compramos kilos de fruta, de verdura, de pasta, por supuesto. Entonces no conocía la quinoa, entonces. Así que compramos mucha comida, y luego arreglamos todos los papeles porque para llegar, nosotros queríamos llegar a Santa Lucía, una de las ujú. islas del Caribe, así que en esa época tenías que hacer tus papeles de COVID, el test PCR, todo el tema. Claro, porque Y tú cuando montas en un barco y lo que dices, cuando vas en un avión, vale, tienes tu visado, pero cuando vas para allá, que igual caes en una isla, igual caes en otra, ¿cómo te preparas? ¿Dónde mirar los papeles? ¿Esto quién te dice que hace falta llevar? ahí siempre hay que mirar en el sitio de inmigración del estado donde quieras llegar. Mm, Cualquier otra información puede ser equivocada. Si tú miras, no sé, si yo hubiese mirado el sitio italiano del ya. Ministerio del Turismo, del Ujú, Ministerio Estero, tal vez la información no estaba tan actualizada. Entonces, ya. buscamos directamente en el sitio del estado donde queríamos llegar, vimos que necesitábamos X papeles, X cosas, y por ahí fuimos, mandamos todo y luego zarpamos. Claro, en vuestro caso, lo que Y dices, zarpas un día, pero no sabes si el día que vas a llegar va a cambiar la normativa. eso En es. esa época, porque En dices, claro, nuestro yo me marcho de caso, aquí, no piden COVID o, no o sí dejan entrar y de repente estoy en el día 15 que no tengo ni conexión ni nada, porque todavía que igual muchos de estos barcos todavía no llevan satélite ni nada, ¿no? Y esa es la idea. Y de repente ujú, llegas a tu isla y dices, no, no, que no puedes bajar. y eso pasó. O sea, nosotros nos pasó exactamente esto, que llegamos, teníamos todos los papeles, pero habían cambiado y nos dijeron, tienen que hacer test COVID. Y nosotros, pero lo hicimos antes de partir. No, tiene que ser mínimo de 10 días. Y fíjate que es imposible cruzar el Atlántico en barco en 10 días. No es posible, nadie Posible, o nunca sea, lo hizo. Y no, tiene que hacerlo, pero y nosotros, pero chicos, son 33 días que estamos solos en el océano. O sea, imposible tampoco que tenemos el COVID. No, pero estas son las reglas. Y sí, entonces que sí, ya, que sí. entonces dijimos, ya, bajamos. No, no pueden bajar. Porque si tienen COVID lo van a transmitir. El médico tiene que venir al barco. Ya, está bien. ¿Y cuánto cobran? Ah, por el test son $100 Y por el americanos y médico, por el médico 200. ya está, Entonces aquí, era lo de siempre. 300. Nosotros Hecha la ley. muertos. Y espera, porque el tema aún más loco, ¿cuál era? Que nosotros decimos, bueno, entonces son $100 cada uno por el test Y y 200 por un 200 médico que por la sube para los salida del tres, médico. claro. No, era 200 cada uno. Y nosotros decimos, pero no tiene ningún sentido. O sea, el médico una vez va a venir, entonces una vez lo vamos a pagar. Y ¿Qué no, no país era hubo este? manera, y no quise. Así que al final le dejamos $300 cada uno por hacer un test Wow. de que no tenía ningún sentido. Y Pero eso bueno, fue ¿qué dices? una de las cosas más como más fea, pero también nos dimos cuenta que probablemente pensaron estas cosas, no digo con un poco de venganza, pero como nosotros tanto aprovechamos de ellos durante los siglos, cuando pueden, ellos como no nos A ver, esto es regresan. lo de, esto es lo de siempre, esto es ley del mercado, ¿no? O sea, tú llegas a mi casa, solo tengo una cerveza, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por esa cerveza, no? Eso, eso. Entonces llegas aquí, quieres bajar del barco, llevas un mes en el barco, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por bajar del barco, no? Si lo hemos hecho todo esto la vida. Exactamente.
Pero lo que Eh, es, cuando llegas ahí, pues te sienta como cuerno cabo, porque tú con 300 euros, ¿cuántos meses te duran 300 euros a ti? un mes tranquilo, Un mes un mes. tranquilo, ¿no? Qué Sí, pasada. bueno. ¿Y Así que cómo, ahí cómo era fue. el día a día en el barco? Porque claro, 33 días en un barco, y es el camino andando, pues nos podemos todos imaginar cómo es tu camino en Europa, cómo es tu camino en España, pues bueno, Ujú. días más largos, días más cortos. Pero claro, ¿cómo era un día a día en un barco en medio de la nada? Entonces, el, mi día más o menos empezaba a las 4 de la mañana, porque durante la noche hay turnos, ¿no? Porque no Ujú. puedes echar el ancla en el océano. Entonces, alguien siempre tiene que estar despierto para mirar dónde está yendo el barco. Entonces, mi turno de noche era de las 4 más o menos hasta el amanecer, que ahí, por supuesto, variaba, porque otra cosa es que tú a menudo de que avanzas, cambia la hora, porque te Claro, estás con lo cual moviendo. tu cuerpo, ya. Exacto. Así que, bueno, yo tenía de las 4 del amanecer, ahí desayunaba. Y luego la verdad que era muy tranquilo porque no hay muchísimo que hacer. Entonces de repente pescábamos algo, hemos pescado atún, hemos pescado barracuda, hemos pescado otro pescado. ¿Es Y fácil o no? no pescamos tanto como pensaba. Pescamos unos 6 7 8 peces en un mes, así que no Wow, es o sea que mucho seguramente. no, no es fácil. No, no era como todos los días, seguramente. Así que se pescaba. Una vez cada 2 días hacíamos el pan, porque el capo tenía, el jefe tenía la máquina del pan, así que esto no Qué era el bueno. evento del día. El día. El Hoy evento, comemos pan. hoy comemos pan. No, no, hoy hacemos el pan, así. Y luego era, no sé, leer, pero ahí como los libros se te acaban la primera semana porque no hay nada Eso que te ha hacer. preguntado, claro. O sea, al nivel que tú lees y que te gusta leer, si eres como yo, en un día, como tengas nada que hacer, te has Sí, sí, ventilado dos libros. te comes un libro en 3 días, así que se van súper rápido. Charlas, comes, charlas y luego la cosa que más hacíamos, y parece loco, pero parece, no sé, aburrido, pero mirábamos el océano. Que uno dice, Esto pero no, tiene que ser como uno estar se todo el día aburre, mirando ¿no? una postal, ¿no? Tiene que ser increíble. Eso. Y uno dice, no, pero después de 2 días te aburres. Y yo digo, no, o sea, teníamos como una silla específica que era al frente de la parte frontal del barco y Ujú. ahí nos tirábamos por horas, te digo, o sea, 2 horas, 3 horas sentados ahí a mirar al océano, porque como hay siempre movimiento de olas, Ya. juegos de luz con el oleaje, etcétera, era imposible aburrirse. Y esta era Como el nuestra fuego, ¿no? Que te puedes televisión. pegar horas y horas viendo el fuego. A mí personalmente yo me puedo pegar horas y horas viendo una hoguera. El mismo concepto, así que era mucho de mirar al infinito, al océano. ¿Y tuvisteis algún día duro? Porque claro, 33 días en el mar, la gente no hemos visto muchas películas de naufragios y demás. ¿Es eso como lo cuentan las películas? ¿O en tu caso tuvisteis un viaje muy Mm, tranquilo? Entonces, lo que pasa es que, como le mencioné antes, hay una temporada para cruzar el Atlántico, que es esta de Ujú. noviembre a febrero más o menos. Entonces ahí hay los aliseos, que son Ujú. vientos que Sí, soplan los en esa vientos. dirección de este a oeste y casi no hay mal tiempo. La probabilidad de lluvia, de tempestad, es muy, muy, muy baja. Y así fue para nosotros también. Pescamos un día una tempestad, pero como nos pasó bien rápido, Ah, entonces no fue nada así peligroso. o Lo sea, no más tuviste ningún día difícil, miedo que estabas ahí que dices, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? ¿No? no, esto no, por el clima. Pero Ujú. también luego, en nuestro específico caso, la mala suerte nos llevó al sentido opuesto, o sea que por una semana no tuvimos viento, entonces no pudimos avanzar. Y claro que cuando pasa, no sabes que va a durar un día, 2 días, una semana. Ahí se paró el viento donde no tenía que pararse y te despiertas el día después y no hay viento, y después y no hay viento, y el tercer día y no hay Wow. viento. Y así un día nos juntamos con el capitán y el otro chico y empezamos a hacer la cuenta de la comida que nos sobraba. Te Sí, quedaba, ¿no? ok, entonces tenemos todavía 2 semanas tranquila hasta 3. Y ahí fue la parte difícil porque no puedes hacer nada, o Hay que sea, racionar, claro, no puedes hacer nada. hay que Aparte, razonar y hay que claro, esperar. Y hay que porque no esperar lleváis que ningún llueva. tipo de motor, no lleváis ningún tipo de motor que pudiera daros algo, No, nada. tienes motor Pero en solo casi para todos los para barcos, puerto. pero o sea, imagina
primero que con el motor no alcanzas a cruzar el No, Pacífico, el ya, Atlántico seguramente. Y segundo, que el motor se usa principalmente para recargar las baterías las del baterías, ¿no? barco, como tiene los Eléctricas, ya. instrumentos de navegación, etcétera, y para usar El el filtro de desalinizador de agua, agua, ¿no? Ujú. exacto, para hacer agua. Entonces, mejor No se quedarse podía con... jugar con eso. No, totalmente, totalmente. Así que ahí decidimos, o sea, el capitán dijo, no, chicos, esperamos y vemos. Y, Y ahí y esperamos y luego nos fue bien, o sea, el evento empezó estás aquí, ¿no? muy plano, sí, luego se fue bien. Pero la parte más difícil al final fue esta, ¿no? Esperar y gestionar las relaciones con dos personas que no conoces en un lugar tan pequeño. Claro, eso te voy a Y preguntar, porque claro, ¿cuántos camarotes teníais? ¿Cómo es? ¿Teníais vuestra habitación? ¿Os duchabais, no? De estas cosas que dice la gente, ah, está rodeado de agua. Y digo, sí, pero no está rodeado de pero es agua, ¿no? agua que ¿Cómo? te mata, básicamente. O sea, no, nosotros teníamos un camarote cada uno, Ah, pero el barco en total eran 12 metros de barco. ujú. Entonces imagina que tú con 40 pasos más o menos le daba la vuelta. La vuelta Ya entera. está, ya Y eso que es está. un catamarán que sería con, al menos con superficie arriba, ¿no? Que digas que dentro lo que cabe, pues bueno, es superficie más a largo que un velero que es más en punta, ¿no? Exacto, exacto. Pero sí es difícil aguantar y se sabe que es una cosa que te agota. Y en 30 días, ¿cómo es la higiene en un barco de estos? Porque claro, tres tíos en un barco de estos, tal, ¿te duchas, no te duchas? Porque claro, el agua Sí, sí, será contada, ¿no? teníamos ducha. La cosa que me sorprendió es que la ducha funciona con agua dulce. Entonces, no es que puedas ir a bañarte 20 minutos, sino que Ujú. la ducha saca el agua del estanque de agua dulce. Así que tampoco puede ser una ducha muy que la disfrutas, ¿no? Es una ducha Sí, bien rápida y así acá de vez en cuando, igual porque no es que vas transpirando mucho, no hace tanto sí, calor, o sea, una temperatura tranquila, no hace nada durante el día, así que tampoco te estás duchando a cada rato. ya. Y ahí en el barco, ¿cuál era tu función? Digo, yo siempre digo que en el Camino de Santiago tienes que poner un italiano porque en general os encanta cocinar y sois Canta los cocinar. únicos que sabéis bien hacer bien la pasta. ¿Te tocaba Correcto. cocinar mucho en el barco o no? Más, sabes que a los chicos no les gustaba tanto comer en general y ¿En además el serio? capitán, sí, y además al chico polaco le gustaba más beber, tomar, y al chico y al señor australiano tenía su dieta esta anglo-saxon, ¿no? Entonces, Ya, el desayuno con huevos y bacon, cuando había bacon, y luego el almuerzo, o sea, algo, y la cena casi nada. No sí, comía casi nada. Entonces yo no cocinaba tan, más por la cena y de ya. repente tampoco comía. O Así sea, que tampoco que consumes calorías, ¿no? Me imagino estar todo el día sentado y tumbado, tampoco hay una necesidad más allá sí, de... la verdad, sí, huevos, pasta, verdura, las primeras 2 semanas, pero sí, al final como de verdad, el mar te hipnotiza y te quedas la mayor parte del tiempo ahí mirándolo. El evento es Joder. cuando pescas algo y entonces tienes que limpiar el pescado, cortarlo, guardarlo, y ahí sí que te va un poco más el día. Pero hablamos de media hora, no de tanto. ¿Y cómo se siente cuando de repente no estoy yo? El otro día fue el aniversario, ¿no?, de Colón de descubrir América y de repente llega uno, sale uno de los tres y tierra a la vista, ¿no? ¿Cómo se vive eso de tierra a la vista después de un mes en el agua? Es muy fuerte. Yo me acuerdo que estábamos, el capitán y yo, despiertos en este momento, pues fue por la mañana, el capitán me miró y dijo, ahora logro imaginar qué probaron los marineros de Colón cuando vieron tierra por primera vez, porque había sido bien difícil el momento, sobre todo en las últimas semanas. De hecho, Bueno, pues, habíamos acabado bastante comida y nos sobraba, no sé, arroz con arroz y nada más. Así que queríamos llegar y fue muy, creo que se diga abrumador, ¿no? sí, Cuando llegaste y, por fin. Y fue algo también eh, medio chistoso porque Santa Lucía es una isla bien pequeña, entonces en una mirada podíamos ver toda la isla, de arriba para abajo.
Así fue también, aquí estamos llegando como un pedazo de tierra de verdad, nada más. ¿Qué fue lo que más necesitabas cuando llegaste ahí? ¿Qué fue lo primero que querías comer, beber? ¿Qué fue lo que echabas más así de menos? Dar, por supuesto, dar un paseo. Quería Dar dar un un paseo, ¿no? paseo, como usar las piernas, porque sentía que estaban ahí sin sentido. Necesitaba dar un paseo, eso sí. Y también llamar a mi familia, porque cuando salí dije a todos, en 3 semanas vamos a llegar y habían pasado casi 5. Así que tenía mucho miedo de que estaban asustados. Preocupados, ¿no? No teníais ningún tipo de teléfono satélite, o sea, solo llevabais radio, no llevaba ningún tipo de conexión de otro tipo. Yo tenía, como ahora tengo una GPS que Ujú. manda una señal a Sí, un sitio web que entonces junta todos los señales para crear la ruta, pero es ujú. solamente, solo esto, o sea, las personas pueden ver mi recorrido, pero yo no Pero ya puedo está. recibir mensajes ni nada, tengo que hacer otra Ujú. cosa, pero ahí estaba. Y ya llegas y claro, te plantas en una isla y ya dices, bueno, tierra, pero claro, tenías que continuar por Sudamérica. Claro, ahí fue que, bueno, navegamos otro mes, más o menos, me quedé con ellos otro mes. Navegamos Santa Lucía, navegamos Antigua y Barbuda. Luego me cansé, como ya no podía aguantar las relaciones Ya, con los demás, me fui a Panamá y de Panamá recorrí otro pequeño pedacito, pero muy importante para mí. O sea, caminé desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, que es poco, son 2 días de camino, no es nada, ujú. pero era como si el camino que había terminado en España, justo en el Océano Luego Atlántico, lo continuases, ¿no? retomara y lo llevara al otro lado. Entonces eso para mí fue como muy importante de hacer. Y luego después de Panamá me fui a Quito, en Ecuador, y de ahí empecé otra vez a caminar y desde entonces no he parado. He caminado casi 10.000 kilómetros acá en Latinoamérica y desde Quito por abajo, entonces cruzando todo Ecuador, Perú por la parte de la costa y algunas pequeñas deviaciones en los Andes peruanos que son pero magníficos y ahí hice algunos trekking que de verdad se me quedaron en el corazón alrededor de algunos glaciares, Me lagunas. acuerdo las fotos, sí, sí. Claro, pero en estos trekkings, claro, en muchos caminos, cuando la gente entiende, los que lo han visto, no vas con un carrito que es ancho, no puedes ir por muchos caminos, no puedes pasar con tu carro, ¿no? Entonces, claro, tienes Exacto. que buscar también sitios que sean trails largos o que sean pistas, ¿no? Que te permitan moverte, que te permitan llegar. Exacto, pero también otra forma, por ejemplo, en aquellas veces en los Andes peruanos era que, no sé, llegaba a un sitio, dejaba el cochecito, cargaba Ujú. una mochila, me iba a hacer el trekking y luego Vale. regresaba, devolvía la mochila y seguía con el camino. Así que siempre como sin interrumpir la ruta, Ujú, tomando decisiones, pero siempre caminando. ujú. Y unas cosas que para la gente que te conocemos, ¿no? Tu historia de tu viaje, como dices, era un viaje de ir lento, de ir despacio, ¿no? De ir conociendo a gente. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, ¿no? De todos estos años, encima unos años tan raros, tan diferentes para cada país, Ujú. para cada sitio, ¿no? Con todo lo que se está viviendo ahora en Europa, ¿no? Esta situación de guerra, por allá todo el tema del COVID, por países que vas. ¿Qué es lo que has visto tú, que lo has visto todo desde un punto de vista, ¿no? Tan diferente de una persona que no pertenece a ese mundo en ningún momento, ¿no? Porque en Europa te ibas, estabas en Sudamérica, de repente estás, ¿no? Eres como un ente totalmente separado de todo, pero que tiene esa percepción global, ¿no? Esa pregunta es muy, muy amplia. Yo diría que una cosa de que te das cuenta es que Europa no es el centro del mundo. Ujú. Pasan muchas cosas. Es verdad que las cosas que pasan en Europa afectan mucho partes del mundo que aparentemente no tienen ninguna relación. O sea, Ujú. en Chile, en la Patagonia de Chile, que estamos a tipo 15.000 kilómetros de Europa, Sí, hay inflación tremenda porque en Europa hay guerra, entonces hay estas cosas, pero sí. también, no sé, el cambio climático que sentimos en Europa, que ese verano fue particularmente difícil, sobre todo hablo en Italia, en España, con gran sequía, gran calor. Y este año Acá, peor. este año peor, acá llegó,
por suerte llegó mucho menos. Yo me acuerdo cuando vi nevar en el sur de Chile, pero nevar como metros de nieve, fue como si me quitara un peso del corazón, como si me aliviara, porque dije, Ujú, hay una parte del mundo donde todavía hay esperanza o se puede pensar a un futuro que no sea tan catastrófico como en Europa. ujú. Y eso de Ya. verdad que es como si te aliviara mucho el corazón. Yo lo sentí así. Y la gente, ¿no? Que es lo, yo creo que los dos coincidimos, ¿no? Tanto tú siempre lo que dices que lo importante de tu viaje es la gente, porque encima tú vas buscando gente que te acoja, ¿no? No Mm. es un viaje de hoteles, ni es un viaje de estar solo en la tienda, lo que buscas es ser parte, ¿no? De la comunidad que te acoge, de estar con ellos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa acogida y qué historias, si no, si tienes alguna historia de estas que digas, bueno, si tengo que acordarme de alguien, ¿no? Además de los con los que pasé en el barco 3 meses, ¿no? ¿Qué Sí. historias te han ido marcando durante tu camino? Bueno, ahora, primero, eh, todos los que dicen, no, de América Latina peligrosa, etcétera, por supuesto que pasan cosas feas, pero el 99% de la gente es tremendamente buena y acogedora y de verdad que te abren la puerta de sus casas cuando te conocen así como en la calle y te dicen, no, ¿por qué no vienes a mi casa? Vamos a tomar un mate, te invito a una comida y luego te quedas ahí por una semana. Eso pasa varias veces. Y entonces, eso para decir como en línea general, la gente es acogedora, súper buena onda, así que tranquilos, viajar por acá es bien tranquilo, poniéndole siempre atención, cuidado, ojo, pero es tranquilo. Y de los muchísimos encuentros, tal vez le puedo contar de este último de ahora. Estoy en una casa en Cochrane, donde una familia que me acogió obviamente sin conocerme, solamente porque una amiga de la dueña de casa me conoció y le dijo, oye, ¿por qué no hospedas a este chico? Y la señora, sí, al tiro, vamos. Y estoy acá desde una semana, justamente, y cocinamos juntos. Yo, por supuesto, hice una lasaña, gnocchi, ellos están haciendo asado, carne, lo que tienen, compartimos. Me llevaron a conocer un glaciar que está cerca de aquí, el Parque Nacional que está al lado del pueblo y, y lo pasamos súper bien. Mañana me voy, estoy seguro que no vamos a llorar, pero igual como va a ser un momento difícil porque cada vez dejas un pedacito de tu corazón en el sitio. Y ese es el sentido del viaje también, o sea, no solamente recibir, sino dar algo tuyo. Creo que es la parte bonita de tu viaje, ¿no? Que a veces cuando la gente plantea viajes de estos largos se cree que es ir de casa en casa un día, una noche, ¿no? Pero en tu caso has hecho que tu viaje sea lo contrario. Si llegas a un sitio y estás una semana, 3 días, 7 días, es así. O sea, tu viaje no es, el objetivo no es hacer los kilómetros y el viaje, ¿no? Sino que el No, objetivo es el viajar lento, el conocer, ¿no? Y dices, ahora mismo podrías haber salido andando porque estás bien físicamente, te has quedado ahí, porque ese es tu objetivo, ¿no? El conocer la gente, conocer tal. Y claro, ahora vienen las preguntas. ¿Cuántos kilómetros llevas ya en total? allora, voy por los 13.000. Me faltan, 13.000 kilómetros. me ¿Cuántos faltan pares de... de 100 kilómetros y llego a los 13.000. Pares de zapatos, me parece, normalmente son como las ruedas de mi cochecito, entonces deben ser un alrededor de 8, más o menos. 8 Qué pares. pasada. Y Ah, el par de zapatos que aconsejo a todos son ASICS Gel Nimbus Serie 22. Esto para mí ha sido, ponemos aquí la marca ASICS Gel. no soy patrocinado, le Aparte escribí es eso, que sepa la gente que tienes un par de empresas que te ayudan desde Italia y qué más, pero que no hay nadie que te patrocine full time, que esto lo hasta, haces todo con tus ahorros, con tu tal, y hasta ahora. De hecho, José, te cuento que por fin logré un patrocinador de zapatos, bueno, pues Tino, pero no vamos a es, no es decirlo. ASICS, no es ASICS, así Bueno, que ¿y quién es el eh, patrocinador para saberlo? Porque el patrocinador es Lippi, que es una marca de zapatos y más que zapatos, sobre todo de botas de trekking acá en Chile, en una Chile, ¿eh? marca, Qué bueno. una marca chilena, y me dieron un par de botas que son tremendas. O sea, acá en Chile el problema para mí, que camino sobre todo en invierno, es la lluvia. Acá llueve, pero una Sí. cantidad asquerosa. O sea, en comparación, Londres
vive de sequía, de verdad, es una cosa tremenda. Y uno de los problemas que tenía era que me mojaba siempre los zapatos, los pies, porque ropa contra la lluvia la tengo, pero los zapatos Claro, pero siempre para se... zapatos no hay nada que puedes hacer. Claro que esa Nada, es la diferencia cuando la gente habla y dices hoy en día, y con lo que has dicho tú, no, para andar lo mejor es una zapatilla ligera, una zapatilla tal, pero cuando llegas a sitios de montaña con nieve, con barro y tal, no, la tremendo. bota y luego lo que dices, estarás yendo por unos caminos que serán piedra y luego que lo que dices, que tú no estás andando días sueltos, que andas y al día siguiente tienen que estar tus zapatos secos y tiene que estar, y en eso la Claro. única manera que hay es una bota, pero claro, también la bota tiene lo malo de que no transpira, que es más dura, que cuesta más, pero lo que dices, para una Pero cosa no, como la con tuya, este modelo de estos Lippy, la verdad que me está gustando mucho. Logré hacer qué también una bueno. práctica en la nieve, pura nieve, por supuesto con, ¿cómo se llama? La raqueta esta que pones a los Sí, pies con las para... raquetas. Ah, con los crampones o con la raqueta. Eso, pero por supuesto tienes que tener tu botas y luego Sí, por abajo le pones esto y no se mojó para nada. Así que seguramente los mejores botas que he comprado. Así que esas sí fueron buenas. qué bueno. No, pues oye, habrá que darles ahí la enhorabuena, ¿no? Por tener botas buenas, porque encima, además lo que dices, joder, mejor probador de botas que tú, creo que pocos habrá en el mundo. Total, total. ¿Y qué es lo que le espera ahora a Piri Road? ¿Qué es lo que te dispara el camino? ¿Cuáles son los siguientes sitios a los que vas? ¿Y cuánto te queda de tu gran camino? Entonces, el próximo paso es cruzar la frontera con Argentina desde Chile, donde me encuentro ahora. El tema, como te decía antes, José, es que la frontera que yo quiero cruzar está cerrada. Así Ujú. que estoy viendo si logro tener como un pase especial para cruzar donde quiero. Si no, tengo que hacer esta desviación de 1000 kilómetros Wow, para salir, o sea, para salir del país más al norte y de todas formas llegar a Argentina. Seguiré rumbo al sur y pienso que en febrero, a principios de febrero de 2023, llegaré a Ushuaia, la ciudad llamada Fin del Mundo. Ahí acabaré el camino en el continente en la parte suramericana. Esto más o menos en febrero faltan unos 2000 kilómetros, más o ujú. menos. De ahí vuelo a Australia, por fin tengo la visa, así que todo tranquilo. En Australia voy a cruzar el desierto, el Outback, son unos 5000 kilómetros y 6 meses. Ahí ya como todo establecido, porque la visa dura 6 meses, así que sí o sí tengo que salir en 6 meses, porque los australianos son súper Sí, terribles. para el tema de... Ujú. Más que en el desierto no te puedes desviar muchísimo, o sea, esos son los kilómetros también. Y de ahí, saliendo de Australia, voy a empezar a recorrer Asia, el próximo Wow. gran continente que creo me tomará un par de años para cruzar. Ahí la ruta tiene más incertidumbre porque, aparte del principio, Indonesia, India, Pakistán, desde Pakistán tengo que ver por qué es un poco el cuello de botella, porque es muy difícil salir de Pakistán caminando, porque en sus alrededores hay algunos países que tienen situaciones difíciles, no Tema solo político, Irán, pero también en China. En China, muy ujú. estrictos sobre el turismo un poco loco, digamos Sí, así. Así que ahí tengo que ver, tengo algunos planes, pero todavía no estoy seguro de dónde caminaré. Y por fin, pues, de todas formas, llegar a Turquía y de Turquía regresar a Europa. Lo tengo pensado por finales de 2025, así que me queda un poco más que la mitad. o sea, ¿qué día tienes ahí en la cabeza que volverás a casa? Uf, no creo seguramente una gran fiesta con todos mis amigos, esto es cierto. Qué bueno, ¿no? Pues nada, Nicolás, oye, un millón de gracias. La verdad que es increíble, ¿no? Al final contar estas historias de caminos diferentes, sobre todo y los caminos, ¿no? Que al final yo creo que viven un poco la forma del Camino de Santiago, que lo que estás haciendo tú al final es el Camino de Santiago, pero a lo bestia, ¿no? Juntarte con gente, tomártelo tranquilamente y es increíble que vamos a compartir, ¿no? Vivir un poquito, aunque sea esa experiencia que estás viviendo. Y invito a todo el mundo pues, a que te siga y tienen tu nombre en Instagram, Pierre Road, con 4 guiones bajos y la página web en la que pone además seguir en dónde estás en cada momento y que la verdad que las fotos y experiencias seguro que a alguien le motiva, ¿no? Para hacer un trocito de tu camino, para echar una mano y sobre todo por eso, cuando vayas viajando por ahí que necesitas gente, pues oye, si siempre hay alguien conocido que puede echarte una mano, bienvenido será.
Así es. Ojalá que alguien se anime a caminar un poco más porque es una manera muy bonita para conocer. Yo creo esas cosas que cada vez nos vamos dando cuenta más con el tiempo, ¿no? Que es la mejor manera de viajar, la mejor manera de conocer y que a veces no hace falta tampoco, ¿no? Que dices que, bueno, tú has tenido la suerte, ¿no? Y tú, bueno, también has decidido pegarte 5 años de tu vida viajando porque se puede ir 10 días, se puede ir 15 días y en vez de ir a lo loco, ¿no? Pues ir tranquilamente, andar 10 kilómetros, 15, parar, conocer a la gente, hablar, ¿no? Y tomarse eso con tranquilidad, que al final es como mejor se disfrutan estas cosas, ¿no? Así es. Pues nada, Nico, como nos despedimos siempre en el Camino de Santiago, buen camino, Ultrella, y seguiremos en contacto y te seguiremos muy de cerca para ver cómo siguen esos próximos caminos y esas próximas jornadas de tu gran viaje. Dale, nos vemos a la fin del mundo. Un abrazo. Chao, José. Chao, chicos.